Podemos recibir en este momento al señor Pablo Balcedo, quien ya está conectado con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, bien. Con mucho frío acá. Le voy a pedir dos cositas. Una, la primera, que se abrigue porque queremos tener a nuestro columnista siempre en buen estado de salud. Y segundo, si se puede acercar un poquito más al mic porque se escucha bajito. Y bueno, Bien. cuando haya cumplido esos dos requisitos, lo convido a que nos diga de qué vamos a hablar hoy. Bueno, espero que el primer requisito ya me estoy abrigando. El segundo se me escucha mejor. A ver, sí, hay un poquito mejor, pero tenemos todavía un poquito de lejanía. Lo Bueno, más que puedas, Pablo, ahí sería estamos ideal. bien. Dale. Bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre una decisión reciente de la Conmebol respecto a realizar la Copa América en el país vecino de Brasil. ¿Y por qué nos metemos en una columna política con esta cuestión del fútbol? Porque el fútbol es un acto social y como todo acto social es un acto político. Hacia el final de lo que vamos a conversar vamos a volver sobre esta idea, pero concretamente vamos a hacer un reconto rápido de cómo fueron estos hechos que nos llevan a que hoy la Copa América se vaya a jugar en Brasil. El 20 de mayo último, el ministro de Deporte de Colombia, Ernesto Lucena, anunció que el país solicitaría a Conmebol que se aplace la Copa América. Y ahí viene la primer mezcla de lo deportivo y lo político, del fútbol y la política. Colombia atraviesa una de las crisis políticas más importantes de los últimos años, con una movilización popular latente, con un desprestigio del gobierno de Duque que intentó imponer una reforma fiscal que penalizaba, que castigaba, que hacía caer la crisis sobre aquellos sectores que menos tienen. Y a partir de ahí la movilización no abandonó más las calles de Colombia. Todo esto en el marco de una crisis sanitaria movilizada por el COVID, obviamente a nivel internacional, pero a nivel local con un manejo de la pandemia bastante pobre por parte de la administración de Duque. En ese contexto estaba claro y está claro para Colombia que no puede ser la sede de un evento de la envergadura de la Copa América. Y allí, ese 20 de mayo, con ese anuncio, comenzaba la búsqueda de la Conmebol de otra sede. Y allí apareció Argentina. Digo porque se ha dicho mucho respecto a los idas y vueltas del gobierno nacional vinculado a este tema. Y concretamente, si uno repasa lo que ocurrió y lo que se dijo por parte del gobierno argentino vinculado a la organización de este evento, uno lo que encuentra es que el 18 de mayo Alberto Fernández mismo, el presidente, dijo que se podía analizar la posibilidad de albergar a la totalidad de la competición, pero siempre y cuando, y esto lo marcó tanto el presidente como los diferentes actores, miembros de gabinete que fueron interviniendo, en la medida de que se cumplieran estrictamente los protocolos y los controles. En Argentina los protocolos y los controles asociados a la vuelta al fútbol, por un lado tienen que ver con reducir la presencia de la gente que acompaña a las delegaciones reduciéndolas al mínimo, podían llegar a ser consideradas como potencialmente un escenario donde se desarrolle la Copa América. Pero también los PCR, también los controles, también esta idea de que no pueden estar una delegación extranjera más de 72 horas en el país. Había y hay muchas regulaciones respecto a cumplir los protocolos en Argentina vinculado al fútbol. Y además, Alberto Fernández mismo señalaba que había que consultar con gobernadores y autoridades para realizar las sedes diferentes para ver si estaban en condiciones de hacerlo. Las provincias que se sumarían a esta organización. Por lo tanto, no es verdad que el gobierno argentino estuvo de movida, de principio, de acuerdo con la organización y después fue reculando o fue saliéndose de ese discurso, sino que desde el primer momento el gobierno argentino aclaró que estaba en condiciones de analizar siempre y cuando se tomaran en cuenta las condiciones estrictas de cumplimiento de controles que Argentina tiene a partir de resoluciones que se dio el propio gobierno. Por lo tanto, Argentina analizaba,
pero también al mismo tiempo dejaba en claro que no contemplaba la participación de público durante la competencia. En este contexto, Conmebol se reunía con las autoridades argentinas y establecía que Argentina no iba a ser la sede de esta Copa América, porque de lo que se trataba era de tener como una suerte de carta blanca para que pudieran las delegaciones de todos los equipos de todos los países de América pudieran tener una nutrida concurrencia, y al mismo tiempo porque también se quiere hacer una participación de público en la medida de las posibilidades. Y entonces apareció Brasil. ¿Qué Brasil aparece? Aparece un Brasil que el 30 de mayo había tenido una masiva movilización denunciando el mal manejo de la pandemia. Se estima que en las principales ciudades de Brasil hubo no menos de 10.000 a 20.000 personas movilizadas que estaban denunciando precisamente el mal manejo. Un Brasil que también tiene una comisión parlamentaria que está investigando la gestión del coronavirus de quien fuera el ministro de Salud renunciado hace relativamente poco tiempo, Eduardo Pazuello, básicamente por haber ordenado la compra de millones de tabletas de cloroquina en lugar de dar prioridad a las vacunas. Hay una comisión parlamentaria investigando al ex ministro de Salud y obviamente investigando a quien era su jefe y quién es el jefe político de ese ministerio, que es el presidente Bolsonaro. La popularidad de Bolsonaro, ya que hablamos de él, cayó al 24%, su nivel más bajo desde que asumió el gobierno. 49% de los brasileños, casi la mitad de los brasileños, opina que debe ser destituido inmediatamente. La intención de votos de Bolsonaro no va más allá del 23%. Lo cual es un porcentaje interesante, a sabiendas de todas las cosas que han pasado en Brasil con la pandemia y también más allá de la pandemia. Pero 23% es la intención de voto actual, a un año de realizarse las elecciones para presidente, contra un 41% de expectativa de voto que tiene el expresidente Lula da Silva. Con lo cual, el panorama político en Brasil no parecería ser el más óptimo. No parecería ser el más calmo, el que garantice la realización de un evento deportivo de estas características. Pero sumemos más detalles, sumemos más información respecto a qué país es Brasil hoy para albergar esta Copa América. 462 muertes cosecha Brasil en lo que va en la gestión del coronavirus, 16,5 millones de infectados. El país de Latinoamérica más azotado por el coronavirus, el segundo del mundo con más muertes después de Estados Unidos y el tercero con más positivos por detrás de Estados Unidos y de la India. El New York Times publicó esta semana que Brasil tiene 61.700 infecciones por día. La infectóloga de la Universidad de Campinas, Raquel Stucci, que actualmente también es consultora de la Sociedad Brasileña de Infectología, básicamente definió a esta estrategia de Bolsonaro de llevar la Copa América a Brasil en estos días como una decisión de un psicópata, como una locura total. Y no es la única que coincide con esta caracterización. Una decisión que lleva a Brasil en este momento a agudizar, a extremar una cantidad de desacuerdos que hoy existen en esa sociedad con respecto al manejo de la pandemia y con respecto al descuidado, a la poca humanidad del presidente del presidente Bolsonaro con la gestión de la pandemia. El laboratorio oficial brasileño Fiocruz plantea que recrudeció la pandemia en 20 capitales de Brasil, que hoy tienen una ocupación hospitalaria superior al 80%. Esto implica volver a una crisis sanitaria similar a la del comienzo de la pandemia misma en 2020, con la diferencia de que hoy ya son 20 las capitales que están denunciando una ocupación hospitalaria, un estrés sanitario, un desborde en los hospitales y en las internaciones de las 20 capitales más importantes de Brasil, superior al 80%, crisis sanitaria total. En este Brasil es donde se está planteando realizar
la Copa América. Y volvemos a lo primero. El fútbol es política porque es un acto social. A partir de ahí, cualquier movimiento futbolístico, hasta un simple fichaje, tiene trascendencia política. Recuerdo un texto muy interesante de un autor español, un historiador, un doctor en historia que se llama Carles Viñas. El libro era El fútbol en el país de los soviets. Y había varias puntas para vincular el fútbol y la política. Pero recuerdo que en ese texto el autor planteaba que el fin de la historia fue inventado por Fukuyama. Recuerdan ustedes, en los años 90, el fin de la historia, cayó el muro. Sí, que fue un artículo, en realidad, que fue un artículo que después hizo libro, ¿no? Definitivamente. Pero era el clima de época que anunciaba el fin de la historia. El capitalismo es el único sistema posible para regular las relaciones humanas. Y duró unos meses, porque después con los atentados del 11 de septiembre se echó por tierra esa teoría. Pero lo cierto es que lo que se encuentra como escenario, uno podría llamarlo una posguerra fría. Este autor, junto con otros historiadores, trabaja sobre la hipótesis de que asistimos desde los años 2000 en adelante a una suerte de posguerra fría. Es un escenario en el que se lucha por la hegemonía mundial y en donde obviamente se ocurren una serie de movimientos geoestratégicos y geopolíticos muy importantes. En paralelo se está produciendo una transformación hacia el fútbol como un negocio, lo cual es cada vez más grave porque se recortan derechos de los aficionados, derechos de los hinchas, muchos de los cuales no saben ni qué día ni a qué hora juega su equipo. El precio desorbitado de las entradas para poder ver un partido de fútbol es una vorágine que a la larga puede provocar estadios vacíos y la gente viendo el partido desde su casa. El autor, Carles Viñas, anunciaba que quizás era ese el futuro del fútbol. Un futuro teletransmitido, un futuro meramente negocio espejado en las pantallas de cada uno de los televisores de quienes quieran seguir este hermoso deporte. Sí, probablemente sea eso lo que ocurra. Sabemos que, y lo hablábamos antes con Emilio, con Javier, hace algunos días a propósito de la FIFA, es una organización que tiene más países asociados que la propia Organización de Naciones Unidas, por lo cual esto habla claramente del peso que tiene. Y luego, el fútbol es el deporte y el espectáculo de mayor pregnancia en todo el mundo, por lo cual sabemos, y nos parece muy interesante esta visión que nos das del fútbol en relación a la política, y más viendo esto que está ocurriendo ahora, también con estas críticas que se le hicieron al gobierno nacional, y que bien señalabas vos, en donde se le pensaba achacar los males, así como le achacaban los males si admitía que se hiciese la Copa América, ahora le achacan los males porque no se hace la Copa América, ¿no? Totalmente, totalmente. En definitiva, la relación del fútbol y la política nuevamente tiene un capítulo, y esta vez acá cerquita, acá nomás, en un Brasil convulsionado, en un Brasil con una crisis sanitaria galopante, en un Brasil con un presidente absolutamente desprestigiado en el peor momento de su popularidad. Y cómo no recordar el fútbol, la política, desprestigio e intentos de manejo y de nueva construcción de legitimidades con aquel Mundial de 1978 en Argentina, por ejemplo. Pero también hay lecciones de este uso político del fútbol, de esta pretensión de relegitimar regímenes políticos desgastados, regímenes políticos denunciados y hasta salpicados con sangre. Porque en definitiva el uso político también implica una relación social, para que, en otros términos, una sociedad pueda sumarse a lo festivo y olvidar lo que le pasa en el día a día. Debe haber un ida y vuelta. No alcanza con la voluntad de la política o de los políticos, sino que también muchas veces es necesario esa necesidad de escape, esa necesidad de irse de esa situación apremiante que tiene gran parte de la sociedad. Hoy lo que se nota en Brasil también es un clima en el cual la población, la sociedad civil, lejos de querer abandonar, lejos de querer no pensar en la situación que la angustia, en la situación que
le invade el día a día con los muertos, con la crisis económica y con un presidente que no cuida, que no se ocupa del cuidado de los que menos tienen y de la población en general, no parece ser un Brasil que esté dispuesto a olvidar lo que le pasa por la organización de esta Copa América. Veremos qué pasa, pero en definitiva, fútbol y política nuevamente van de la mano, nuevamente tejen relaciones y nuevamente la sociedad civil tiene la última palabra. Bueno, muy interesante, pero además a esto le podríamos agregar, para que vos puedas analizar en este caso, también lo peligroso que es, porque en este caso, y cuando hay una mirada tan importante, tan gravitante y tan numerosa sobre un acontecimiento como es la Copa América, también los resultados ahora me refiero a lo deportivo, impactan claramente en el apoyo o en el no apoyo del gobierno de turno, ¿no? Sí, en definitiva los resultados futbolísticos siempre tienen un impacto en lectura política, precisamente por eso citaba a Carles en esta idea de hasta un fichaje es un evento político, imagínense un resultado. De todas formas, en la crisis sanitaria con sus coletazos políticos, económicos y sociales es de tal envergadura que no en vano Colombia primero, Argentina después, se negaron a organizar este evento, porque hay un clima de época sustantivamente diferente que me parece que también va a haber que analizar y estudiar. En un año como en Argentina, por ejemplo, un año electoral, y el año próximo un año electoral también en Brasil. Creo que allí hay cosas que van a quedar pendientes, que van a quedar marcadas por estos eventos y que vamos a tener la respuesta de la sociedad como un primer termómetro este año en Argentina con las elecciones legislativas, pero sobre todo con las elecciones presidenciales en aquellos países que estén disputando estas instancias. Perú en breve, Brasil el año próximo. Y a propósito, en Brasil, ¿cómo es el sistema electivo? Porque escuchaba las cifras que dabas, primero la pérdida de popularidad de Bolsonaro por un lado y luego ese 40 o 41% de intención que tiene Lula. ¿Cómo sería numéricamente para no tener que ir a balotaje o cómo es el sistema electivo? Primero, obviamente que es una de las miradas está puesta en si, de qué manera, por lo menos de qué manera y con qué protocolos y con qué cuidados se pueden llevar adelante las elecciones. Se está votando en el mundo en el marco de la pandemia. Argentina mismo, Perú mismo, están empezando en Argentina a atravesar el proceso electoral. Allí hay una experiencia que va a ser acumulable y esperemos que Brasil no nos asombre con alguna determinación respecto a suspensión de elecciones. Eso lo digo solo para marcarlo, porque no es una hipótesis que no haya que tener en consideración con las características del régimen de Bolsonaro hoy en Brasil. En segundo lugar, efectivamente, hoy duplica Lula da Silva la intención de voto que tiene Bolsonaro, quien atraviesa el peor momento de su gestión, y todo da a entender que estaríamos asistiendo a los números de hoy a una primera vuelta ya con presidente electo. En todo caso, falta mucho caminar aún, pero la popularidad de Lula da Silva, después del proceso jurídico, después de incluso el encierro y después de todo lo que en Brasil se hizo vinculado a diferentes estrategias, lawfare es una, pero también estrategias políticas, cercos judiciales, mediáticamente el incendio mediático de todo el PT. Después de que todo eso ocurriera, que el expresidente Lula da Silva, a 2 semanas de haber dicho que quiere ser presidente, tenga una cantidad de intención de voto que duplica al actual presidente, es notoria. Y yo creo que allí hay un sendero de crecimiento irrefrenable. Bueno, muchas gracias, Pablo Balcedo, como siempre, esclarecedor, y hoy desde un punto de vista social distinto, cómo el fútbol incide en la política, cómo la política incide en el fútbol y cuánto riesgo existe de que
justamente un evento y un espectáculo deportivo pueda torcer algunas decisiones del pueblo. Muchas gracias, Pablo. No, por favor, un abrazo.